Hoy vamos a hablar en Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 al 4. Se lo voy a leer así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya, preciosa palabra. Esta palabra realmente fue la que me transformó a mí, me cambió y me hizo nueva criatura. Aleluya. Esta palabra, la Biblia dice en el Juan capítulo 1, versículo 12 al 14, que fue Jesús mismo, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y se dice hizo manifiesto para que nosotros miráramos la gloria de Dios. Aleluya. Ese es el Mesías, el enviado de Dios. Y este Señor, aleluya, fue, dice, poco menor y no tenía nombre, dice, pero gloria a Dios por eso, porque dice que el nombre fue mejor todavía, mucho más grande, fue mucho más abundante, fue mucho más efectivo. Y dice que ese nombre, que es sobre todo nombre, allá en Filipenses 2, dice que es el que nos salva. Y no hay otro nombre, Hechos 4:12, por quien podamos ser salvados. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, esta vez vamos nosotros a estar compartiéndote un tema verdaderamente que Dios nos inspiró. Un día realmente Dios, hablando a mi corazón, me enseñaba, me ministraba y me dio verdaderamente grandes palabras que hoy han transformado mi corazón, y estoy contento por eso, porque Dios transformó mi corazón cuando yo estaba muy pequeño. Tenía 15 años y Dios empezó a traer sabiduría a mi mente, a mi corazón. Empezó Dios a revolucionar mi persona y estamos muy felices de poder transmitir esta tarde. Aleluya, bienvenidos. Esto es Mimec Ministries y tenemos el tema que Dios me inspiró por la madrugada y Dios me hablaba al corazón y me dijo: tiempos de purificación. Y me asombraba todo como Dios me daba el tema, palabra por palabra, y lo pudimos escribir. Gloria a Dios por eso. Y ahora estamos listos para compartirte tiempos de purificación. Y yo leía el verso que a mí me encanta, que es el verso clave, el verso 3 de Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde dice: el que sustenta todas las cosas, dice, por la palabra de su poder, que ha efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio, dice, aleluya, de Él mismo. Y Él se sentó a la diestra de Dios y es Él quien hace posible el cambio. Y es por eso que hoy te voy a hablar de algo sumamente interesante, un mensaje de parte de Dios que arde en mi corazón y en unos minutos te lo voy a compartir. Solamente déjame introducir un poquito acerca de este tema. Dice, tiempos de purificación. Amigo, hermano, cualquier persona, chico, grande, que está en este programa, verdaderamente, si hablamos de un acto de lavar, vamos a hablar de un acto de lavar constante. Hay mucha gente que verdaderamente tal vez no está acostumbrada a la limpieza, a vivir en lo limpio. Porque verdaderamente hay gente que en la cultura, en muchas culturas, no lavan su cuerpo, no lavan su carro ni su ropa diariamente. Entonces, cuando hablamos de la limpieza, realmente es algo que se debe de hacer constantemente. Y a esto me refiero de la purificación. La limpieza siempre deja
un buen olor, una rica aroma, una fragancia sumamente inspiradora. Aleluya. Por eso hoy te voy a decir, la purificación, cuando hablamos de esto en la Biblia habla que hay más de 613 reglas de parte de Dios. Una regla de conducta que Dios dejó desde un inicio, aleluya, al pueblo de Israel. Y desde antes de muchos años atrás, que nuestros padres, estamos hablando de más de 4000 años atrás, verdaderamente esta ley fue dada a conocer al pueblo de Israel por parte de Dios mismo, hablándole a un hombre. Y aquí me remonto, cuando la Biblia dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice: jamás la profecía fue traída por voluntad humana, sino que fue el mismo Espíritu Santo de parte de Dios escribiendo, aleluya, moviendo a los hombres para darnos a conocer una gran ciencia, un gran conocimiento, una gran regla, una conducta, una cultura de parte de Dios para nosotros hoy en día, para que vivamos una vida que le pueda agradar a Dios. El Dios único, el Dios santo, el que se le reveló a Moisés, capítulo 3 de Éxodo, que le dijo: dile al faraón que deje mi pueblo ir, que lo suelte de la esclavitud, que tenían más de 430 años de esclavitud, y le dijo: déjalos ir. Y dice que le dijo: diles que el gran yo soy manda. Aleluya. Y este hombre, por más que se puso duro, llegó al momento en que dijo: verdaderamente ese Dios tiene poder, así que váyanse. Y fue así como fueron libres, y gloria a Dios, porque comenzaron las grandes maravillas, hazañas del Dios Todopoderoso dándose a conocer. Muchos años más atrás, hablando 2000 años más atrás, este Dios se dio a conocer también por medio de Adán, por medio de Noé, por medio de Abraham, por medio de Isaac, por medio de Jacob, sus hijos. Entonces, hoy te voy a decir, estamos llegando a una fecha, a una dispensación, a un tiempo donde en todos estos tiempos vimos que desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús, esta regla se hablaba acerca de la purificación. Todo el tiempo el pueblo necesitaba lavarse, y es por eso que yo hoy te voy a leer otro capítulo mismo en Hebreos, capítulo 9, y vamos a hablar de Jesús, quien cumple esta ley, quien cumple estas 613 normas, reglas, estatutos, mandamientos de Dios. Discúlpenme para todos los que están en la radio, verdaderamente no van a escucharme hoy en otro nivel. Hoy no vengo como evangelista, somos evangelistas del Señor, pero hoy vengo como maestro, como pastor. Aleluya. Dice la Biblia así, 9:11, dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Aleluya. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Aleluya. Qué poderosa palabra. Y a mí me encanta porque el versículo 15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Aleluya. Cuando yo leo esta palabra, vibra mi corazón, tiembla todo mi ser. Siento como un agua que salta dentro de mí y me da frescura, me impacta por dentro. Aleluya. Para todos los que se bañan todos los días y se bañan con agua fría, deben saber que se siente eso. Cuando alguien se mete a bañarse bajo unas cascadas y se baña realmente con esas aguas frescas, vas a ver qué rico es. Y me va a entender. Así es el Espíritu Santo cuando la palabra está haciendo revolución dentro de ti. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, decía, Jesús cumple esta ley, cumple un nuevo pacto y Dios da un inicio a una nueva temporada. Y dice que entramos al tiempo de la dispensación de la gracia. Esto significa que ahora es una vida libre en Cristo Jesús por medio de Él. Y aquí me encanta leer porque dice la Biblia, segunda a Timoteo 3:16. Dice, porque ni la Escritura, dice, ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Entonces, cuando agarramos esta palabra, entendemos que verdaderamente Cristo Jesús nos dejó su palabra. Él se manifestó siendo el Hijo de Dios, el que estaba desde la eternidad. Juan 1:1 dice que antes de que el verbo se hiciera carne, estaba con Dios. Aleluya. Este Cristo, dice la Biblia, se hizo carne. Ahí mismo, Juan 1:14. Entonces, verdaderamente, Cristo Jesús, la palabra de Dios, cuando soltó la palabra, los hombres de Dios fueron inspirados a escribir. Como tu servidor fue inspirado esta mañana, esta madrugada, para poder escribir este mensaje y dártelo a ti, para darte claridad, para decirte que el tiempo de la purificación ha llegado, donde nosotros, por medio de Jesucristo, hoy tenemos realmente una limpieza completa en todo nuestro ser. Y te voy a decir, la palabra de Dios comienza hablando en Malaquías para introducir a Jesús. Y a mí me encanta leerlo. Hoy te lo voy a leer. Voy a estar leyendo para todos mis amigos que están allí, que no tienen una Biblia, que no tienen una forma de leer. Pero hoy te lo voy a leer para que sepas. Malaquías, el capítulo 3, versículo 2, dice la palabra del Señor así, de esta manera. Hoy te lo leo de esta forma. Así. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¡Aleluya! Solamente Jesucristo es quien limpia. Este es el primer punto. Solo Jesucristo limpia. Es como fuego que ha purificado, que purifica realmente, como jabón de lavadores que limpia el pecado. Dice la Biblia, Efesios 5, versículo 24 y 27. Vamos, porque este es tu servidor Biblia, para que usted realmente se convierta al Señor y sirva al Dios vivo, porque Él es real. Dice así la palabra del Señor. 5, 24 y 27. Efesios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, dice, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está el verso clave. Para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Este tiempo Jesús está preparando a su novia, la iglesia. Eres tú, soy yo, todos los que creemos en Jesucristo, el Señor, el Salvador del mundo. Realmente solo Jesucristo es la cabeza de todo hombre. Él es la cabeza de la iglesia. Es el que puede purificarnos por su palabra, el que puede limpiarnos por su sangre. Y aquí me voy al segundo punto, 1:7 de Efesios. Aquí mismo dice,
porque por medio de la sangre de Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice así, según las riquezas de su gracia. Aleluya. Solamente Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo, por la muerte y resurrección, por la palabra que Él nos ha dado, por la sangre que Él ha derramado, es que nos limpia de todo pecado. Y todos los apóstoles siempre hablaron el mismo mensaje, el mensaje de buena nueva, el mensaje de salvación, el mensaje que lleva al hombre a la obediencia a Cristo. Y dice 1 de Juan 1:7, y dice la Biblia, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia, aleluya, de todo pecado. Bendito sea el Señor para siempre. Amigo hermano, voy a ir concluyendo mi tema. Te voy a hablar el tercer punto y vamos a ir concluyendo, pero déjame decirte, la palabra de Dios dice, para ir entrando a la conclusión, en el capítulo 1, la palabra de Dios de Isaías, déjeme se lo voy a leer también, porque hoy quiero leerlo, porque a veces nosotros decimos los textos, pero la gente realmente no los retiene. Y luego dice la palabra de Dios así, versículo 18, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Verdaderamente, solamente por medio de la sangre de Cristo nos puede limpiar el Señor para que podamos tener una vida limpia, purificada delante de Él. Aleluya. Solo la sangre de Cristo. Óigame muy bien. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, el Dios eterno, es la que nos limpia de todo pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo malo, toda rebeldía y desobediencia, todo lo que ofende a Dios, todo lo que habla y hace que esté en contra de Dios a la persona. Eso es pecado. Cualquier pecado nos aleja de Dios, y eso es lo que Dios quiere limpiar. Nadie puede quitarse el pecado de encima del alma, del corazón, de la mente, sino solamente por la sangre de Cristo. Y cuando la Biblia habla que Él es el único que nos limpia, todo esto sucede a través de la fe. Y aquí es donde voy a hablarte del tercer punto. Solamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos purifica. Y la Biblia dice así, Tito, en Tito capítulo 3, versículo 5, la palabra del Señor dice así, yo estoy hablando esto para adoctrinarte, para enseñarte que verdaderamente hay algo que nos impulsa para estar santos, guardados, consagrados a Dios. Y es por esto, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aleluya. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó, dice, en nosotros, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Y luego dice el 7, para que, justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Poderosa palabra. La palabra de Dios menciona que es por el Espíritu Santo. Y usted va a ir a leer, y aquí le voy a dejar una tareita, 14 hasta el 16 del Evangelio de Juan, donde habla que por medio del Espíritu Santo, cuando la persona cree en Jesucristo, es cuando nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos purifica, el que nos va limpiando, según la Biblia dice, según a los Corintios 3, versículo 17, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad.
En el mismo capítulo menciona la Biblia que por el Espíritu Santo nosotros somos templos, estamos consagrados. Y si usted se va al capítulo 6, también de ahí de segunda a los Corintios, allí también la Biblia dice que es el Espíritu Santo que nos ha hecho templos para Dios. En el 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice que ¿no saben acaso que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aleluya. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene, según lo dice la Biblia allí en Efesios capítulo 1, también que el Espíritu Santo, versículo 13, nos sella para que podamos ser propiedad privada de Él. Bendito sea el Señor. Entonces, solamente Jesucristo es el único que nos limpia de todo pecado, que nos purifica, el cabeza de todo hombre, cabeza de la iglesia. La sangre de Cristo es la única que tiene la poderosa fuerza para arrancar, para borrar el pecado. Y tercero, solo el Espíritu Santo es el único que nos puede purificar en la mente, en el corazón y en todo nuestro ser. Por eso la Biblia dice allá en Zacarías capítulo 4 versículo 6, que le dijo a Zorobabel, dice que el Espíritu Santo es el que tiene poder para poder darnos fuerza. Dice la palabra, no con espada ni con ejército, mas por el Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que nos impulsa. En Colosenses capítulo 1 dice la Biblia, es lo que nos impulsa, aleluya, para el poder de la fuerza que nos lleva siempre a ser nuevos, a ser diferentes, a ser personas obedientes al Señor. Y le voy a dar como punto 4, la palabra. Jesús un día dijo que es la palabra que ya había limpiado a los discípulos, y es la palabra de Dios, como lo leí, segunda a los Tesalonicenses 3:16, es la que nos limpia, la que nos purifica. En el versículo 26 de Efesios 5, déjenme se lo leo porque este es clave. Dice la Biblia, que ya lo leí, dice, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando la palabra nosotros la aceptamos, nos limpia, es la que nos da claridad, es la que nos da luz. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, déjeme se lo leo, Salmo 119. La palabra de Dios dice así en el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aleluya. Por eso también la palabra de Dios dice ahí mismo que nosotros, en el versículo 105, dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios dice que Jesús mismo dijo en el capítulo 8, versículo 32 de Juan, y conocerás la verdad y la verdad les libertará. Y el versículo 36 dice, y esta verdad es Jesucristo. Si el Hijo les liberta, serán verdaderamente libres. En el capítulo 15 de Juan, vamos a leer otra vez. Dice la palabra de Dios allí. Te lo estoy leyendo para que se documente y esté preparado para ser un cristiano que verdaderamente viva limpio delante de Dios. 15, versículo 3 al 5. Juan 15, 3 al 5. Y ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco ustedes, dice, si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada pueden hacer. Aleluya, gloria a Dios. Y te voy a dar una palabra que fue aquí donde Dios me dijo en la madrugada. Acción en el corazón. Es importante. Aquí, amado amigo, amado hermano, que estás en estos minutos escuchándome, voy a cerrar este programa para decirte que verdaderamente Dios quiere acción. En Marcos capítulo
7, versículo 20 al 23 dice: del corazón salen los malos pensamientos, hurtos, malas intenciones, malos deseos, malos sentimientos, malas cosas. Pero dijo el Señor que de ese corazón puede hacer un gran tesoro, y por eso Él te hace un llamado. Proverbios 4:23: porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia dice, Mateo 5:8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmos 15 y 120 y el 25, 15 y el 25 Salmos. Dice: ¿quién entrará ante el trono de Dios? Los limpios de manos, puros de corazón, los que no se han inclinado a la vanidad de la soberbia, los que no se han hecho personas malas. ¿Quién es el que realmente puede tener acceso a Dios? El que está con un corazón purificado. Aleluya. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas todos los días ante el Señor. Por eso también hace otro llamado, Proverbios, en el capítulo 18. Se lo voy a leer porque este versículo es algo que me fascina, y voy a cerrar aquí. 18, versículo 12. Aquí dice así, versículo 15: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Y dice aquí, 14: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Aleluya. Dios te está diciendo, y termino en Hebreos para hacer una oración por ti, y vamos a entrar en nuestra segunda sección, donde vamos a agradecer. Si usted quiere hacer una llamada a nosotros y bendecir al Señor con nosotros y darnos testimonio. Dice Hebreos 3:7, dice la Biblia: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en aquel día en la provocación, en la tentación de aquel día en el desierto, donde tentaron sus padres y donde me probaron y vieron mis obras 40 años. Y luego dice el versículo 12 y versículo 15, ahí mismo: miren, hermanos, que no haya en ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Aleluya. Te voy a decir, amigo, hermano, para yo orar en este momento a ti. Si tienes algún problema, si tienes alguna necesidad, es el momento para que tú hagas la oración conmigo y le digas conmigo ahora: Señor Jesucristo, yo me acerco a ti, reconociendo que he hecho mal delante de ti, pero hoy me arrepiento de todo pecado y me entrego por completo a ti, y quiero hoy dedicarme a ti tiempo completo para servir a mi Padre eterno, el Dios único y verdadero, y quiero que tu sangre me limpie. Corro a ti porque solo tú eres el único que me puedes limpiar, y yo sé que tu Espíritu Santo viene a hacer el milagro en mi corazón, en mi mente, para que tu palabra haga el efecto y la transformación en mí. Señor, hoy te entrego mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y quiero caminar contigo desde hoy en adelante en obediencia. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Te voy a decir que la Biblia dice en Joel 2, versículo 13
si no mal me recuerdo, donde la palabra de Dios menciona que hay que rasgar el corazón y no nuestros vestidos. Es importante que usted verdaderamente venga con un corazón, como el proverbio dijo 28:14, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amigo, hermano, mucha gente afuera te da palabrerías de hombres. Yo te he hablado palabra de Dios. Sinceramente, mucha gente critica allá afuera porque están enseñando cosas de hombres. Pero ¿sabe qué? Hoy te digo, no endurezcas tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice: si oyes hoy la voz del Señor, ábrele la puerta de tu corazón. Y dice: ven y déjalo entrar a tu corazón y cena con él y él contigo. 14:23 dice de Juan que él va a hacer morada en ti y va a venir él y hacer una vida nueva en ti. 4:8 de Santiago, la palabra de Dios dice así también. Dice que debemos nosotros de acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y dice: pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aleluya. Y luego te voy a leer un verso último para que te vayas llenito si te quieres ir, pero si no, es el momento de llamarnos para dar un testimonio y decir: yo me he edificado a través de esta palabra. Segunda los Corintios 7:1. Te lo voy a dar como un sello. Aleluya. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Por eso dije que tu servidor venía como maestro y pastor.